y involucran varios grupos funcionales. Los anillos aromáticos, los grupos alilos, los grupos bencilo, el grupo propargilo, el grupo alqueno, el grupo alquino, las cadenas hidrocarbonadas alifáticas, alicíclicas, los grupos funcionales aminas, éter, ioéter, las aminas, los compuestos que tienen azufre y otros que experimentan reacciones especiales de deshalogenación. Por ejemplo, aquí tenemos tres grupos funcionales diferentes. Un anillo aromático también llamado areno o llamado benceno, que tiene electrones, esa nube de electrones. Tenemos otro grupo que tiene de vecino un doble enlace. Ese doble enlace puede ser terminal con un grupo CH2 o un grupo CH-CH, un doble enlace, un alqueno, que tiene de vecino un carbono, que puede ser un carbono CH2, un carbono CH, y a ese carbono se le denomina vecino, a ese doble enlace se le denomina posición alílica. Tenemos un anillo aromático, un anillo de benceno, que tiene un grupo CH unido. Ese CH puede ser un CH3, puede ser un CH2, puede ser un CH. Y a esas, cualquiera de las tres posiciones se le denomina a esa posición bencílica. Porque es indispensable que tenga hidrógenos. Es indispensable que tenga hidrógenos para que pueda ocurrir la reacción de incorporación y sustitución de ese hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos un fármaco. En azul celeste está el grupo benceno conocido como radical fenil. Ese grupo sufre una hidroxilación en la posición A. Se incorpora un grupo hidroxilo. Por eso les mencionaba que a veces como se introduce un grupo hidroxilo, generalmente en las reacciones de oxidación aromática también se denominan hidroxilación aromática, porque indica el grupo funcional que se está adicionando al y a qué grupo. Que da ahí, en la hidroxilación aromática está indicando que se está añadiendo un grupo hidroxilo a un anillo aromático. Y frecuentemente es la reacción más frecuente que ocurre en anillos de bencenos o fenilos monosustituidos y da este metabolismo. Vemos que en las posiciones orto y meta no ocurren porque, por ejemplo, en este caso, de un lado del anillo tiene un grupo cetona. Ese grupo cetona tiene efecto desactivante y además es un dipolo permanente. Tiene ese oxígeno electronegativo que puede afectar debido a la proximidad que puede tener o no a esos hidrógenos en posición orto, del lado izquierdo de la estructura. Del lado derecho tiene, o debajo del anillo aromático, tiene un grupo etilo. Ese grupo etilo ofrece impedimento estérico a esos hidrógenos. Esos hidrógenos que están en posición orto y meta. Ese grupo etilo, hacer una cadena alifática, tiene libre rotación. Y ese anillo también tiene rotación.
que en algún momento puede estar más cercano o más alejado de ese grupo carbonilo, más cercano o más alejado de ese grupo etilo, por lo cual se dan los dos efectos. Por el carbonilo, ese anillo, se da efecto electrónico y por esa cadena de etilo se dan efectos estéricos. Esos efectos electrónicos y estéricos ofrecen impedimento para que la reacción ocurra en la posición ortoeléctrica, por lo cual la posición más favorecida es la posición para, que es donde ocurre la reacción de hidroxilación. Hasta aquí entendieron la explicación. ¿Sí o no? Pero pues entendió. Y este es un ejemplo de un fármaco. Aquí tenemos otro fármaco. Este fármaco es la metacualona. Mire que tiene un anillo como radical fenilo, está unido al anillo de pirimidina y tiene un grupo metilo. El grupo lo tienen lo que lo tienen a su izquierda, a su derecha. Y tiene otro anillo de benceno como grupo benzo unido a esa pirimidona. Tiene entonces dos anillos de benceno. ¿Cuál es el que tiene menor impedimento estérico? El que tiene el grupo metilo y está unido directamente a la pirimidina. Pirimidina o pirimidinona, se le llama. Nombres, compuestos químicos que varían dependiendo de los grupos funcionales que tengan. Pero este es el núcleo de pirimidina. Y está unido directamente a ese anillo de pirimidina. Ese anillo tiene menor impedimento estéril, por lo cual la reacción ocurre principalmente en ese anillo que tiene ese grupo metil. Ese es el metabolito principal que puede estar fluctuando entre un 60 a un 80% de ese metabolito de la metacualona que sufre hidroxilación. El otro metabolito que se forma, pero que está en una proporción entre un 15 a un 20%, es en el otro anillo donde se adiciona el grupo hidroxilo. Pero ese anillo, como grupo benzo, está unido a través de dos carbonos cuaternarios a ese anillo de pirimidina. Y tiene en los extremos dos grupos. El grupo carbonilo en la parte superior, que es un grupo desactivante, atractor de electrones. Y en la parte inferior tiene una amina como grupo imina, un grupo donador de electrones. Ambos efectos, ambos grupos están unidos, tienen de vecino al anillo aromático, por lo cual tienen un efecto directo sobre ese anillo. En ese caso, el grupo carbonilo inactiva la posición
corto. Corto con respecto a ese carbonilo. Grupo nitrógeno, como grupo dador de electrones, facilita la estabilización del anillo porque él puede proporcionar sus electrones no compartidos y ayuda a estabilizar esos electrones que se ven afectados por ese carbonilo. Por lo cual, ese nitrógeno dador de electrones se convierte en el grupo director y orienta la hidroxilación en posición para con respecto a ese anillo de benceno, en posición para con respecto a ese nitrógeno de ese grupo imina. Y ese es el otro metabolito que tiene una proporción entre un 15 a un 20%. Y se dan esos dos metabolitos, se producen en este fármaco. Y en el caso anterior vimos que los grupos vecinos afectaban lo que era el impedimento, tanto electrónico como el impedimento estéreo. Cada fármaco, dependiendo de los grupos que tengan, pueden afectar o de manera estérica o de manera electrónica. Y ellos condicionan de que una reacción pueda o no pueda ocurrir. También, cuando estamos hablando de anillos aromáticos, tenemos que ver si los grupos vecinos son atractores, si los grupos vecinos son donadores, si los grupos son activantes, si los grupos son desactivantes. Todo una consideración desde el punto de vista químico de los átomos que tenga vecino ese anillo aromático que está presente en ese. Por lo cual varía de fármaco a fármaco. ¿Cuál es el mecanismo de esa reacción de hidroxilación aromática? El mecanismo de esa reacción de hidroxilación aromática tenemos el radical fenilo monosustituido y las enzimas del citocromo P450, que son las enzimas oxidasas, que llevan a cabo esas reacciones de oxidación. Entre paréntesis está el intermediario que se forma en que en la posición metapara se introduce un oxígeno y se forma un grupo epóxido. Ese es el intermediario. A ese intermediario se le llama óxido de areno. Ese intermediario, óxido de areno, puede experimentar diferentes tipos de reacción. Por acción de hidrolasas y epoxidasas, ese grupo areno se puede abrir y genera dos alcoholes, es decir, genera un compuesto que se denomina diol. Diol porque tiene dos alcoholes que están en posición vecina y uno tiene configuración contraria al otro. Tienen esa configuración contraria para evitar la repulsión de carga que puede darse entre esos grupos si están cercanos. Ese diol puede experimentar otra reacción de oxidación y vuelve a rearomatizarse, generando ese grupo cate. Pues es un metabolito que se puede dar debido a ese óxido de areno. Ese óxido de areno es una sustancia bastante reactiva y puede interaccionar con nucleófilos. Sustancias nucleófilas que encontramos en el organismo son proteínas, macromoléculas, ácidos nucleicos, ADN, son sustancias nucleofílicas y puede interaccionar con ellos.
y pueden llegar a producir metabolitos tóxicos, ese óxido de arena, cuando ataca a macromoléculas del organismo. Ese mismo óxido de areno puede experimentar una reacción de migración de hidruros, una reacción de reordenamiento, genera una quinona, luego esa quinona se convierte al derivado que tiene el hidroxilo en posición para. Ese es el metabolito principal de la reacción de hidroxilación aromática. Otro metabolito que se puede generar a partir de ese óxido de arena es que se conjugue con glutatión e intervenga la enzima glutatión S transferasa. Donde estaba ese oxígeno, se reemplaza, se transfiere ese grupo oxígeno y se une por medio del grupo SH que tiene el glutatión. Ese grupo hidroxilo que estaba en ese epóxido en posición meta para, vemos que migra preferentemente a la posición meta. Luego, a través de varias reacciones, se elimina, hay una rearomatización y una eliminación de ese alcohol, como formándose este metabolito que tiene el glutatión unido a través de ese grupo azufre del tiol en posición para. Tienen un intermediario que puede tener 4 metabolitos. Para nosotros como farmacéutico es solamente importante para la parte práctica saber identificar el grupo funcional y qué metabolito genera. No es necesario que se aprendan los intermediarios de reacción ni las otras reacciones ni las reacciones de los otros intermediarios que se pueden dar. Aquí tenemos la misma reacción, el mismo grupo, es radical de óxido de areno, y ahí tienen el glutatión que luego de varias reacciones puede producir ácido mercaptórico. El metabolito que se obtiene de hidratación y el metabolito principal que es el de el hidroxilo en posición para. Pasa de un compuesto monosustituido a un compuesto disustituido. Aquí tenemos otro fármaco que vemos que tiene dos grupos, dos anillos de bencenos en posición unidos como grupo benzo. En un grupo tío piperidina. El grupo funcional o el anillo aromático que tiene el átomo de cloro, ese átomo de cloro es un átomo electronegativo y un grupo atractor de electrones, por lo cual ocasiona distorsión de la nube electrónica. Por lo cual, entonces, ese grupo halógeno desactiva a ese anillo aromático para que pueda sufrir una reacción de hidroxilación aromática por ese efecto de ese halógeno, un cloro altamente electronegativo y un grupo desactivante. El otro anillo
tiene solamente hidrógeno. Esta es un grupo benzo, pero tiene solamente hidrógeno. No tiene otras sustituciones. Ese grupo tiene menos impedimento estérico, porque los grupos vecinos son 4 hidrógenos que tiene. Entonces, en este caso, tiene ese anillo central 2 heteroátomos. El azufre, que tiene una electronegatividad muy similar, parecida al carbono, que no afecta tanto a ese anillo aromático. Y el grupo nitrógeno, que es más electronegativo que el azufre y es un grupo donador de electrones. Ese grupo nitrógeno, igual que en el caso anterior, el segundo caso que vimos, en la metacolona, vemos que ese nitrógeno se convierte en el grupo paradirector para que ocurra esa reacción de hidroxilación en posición. Entonces ocurre la posición para con respecto a ese nitrógeno. Si ven, depende de los grupos funcionales presentes en cada fármaco. En estos derivados, el cloro y nitrógeno, cloro tiene efectos electrónicos, específicamente efecto inductivo, y ese anillo se estabiliza por resonancia. Y el nitrógeno con esa cadena tiene efecto principalmente estéril. Pero como la cadena está bastante alejada de ese anillo, no tiene ningún efecto sobre ese anillo en posición benzo, que se localiza a su izquierda. Por eso ocurren las reacciones en esa posición. Otros fármacos que tienen anillos aromáticos. Si ven, los fármacos tienen muchos anillos aromáticos. Anillos aromáticos, anillos heteroaromáticos. Los fármacos son extremadamente complejos. Tienen grupos, por un lado, grupos que aumentan lipofilia, grupos que aumentan hidrofilia. En la primera reacción, el primer caso, tenemos 2 anillos de benceno unidos por un puente de éter. Y el anillo de la derecha tiene otros grupos funcionales adicionales. Una cadena, un grupo, una cadena alifática en la cual tiene un ácido carboxilo térmico. Vemos que ese grupo éter es un grupo donador de electrones. Tiene electrones no compartidos y los puede donar, pueden participar en resonancia. Y activa al anillo menos sustituido y con menos impedimento a que ocurra la reacción de hidroxilación. ¿Por qué ocurre esa reacción en el anillo de la izquierda y no en el anillo de la derecha? El anillo de la derecha tiene en posición meta un grupo alquilo y tiene ese grupo ácido carboxílico. Ese grupo tiene libre rotación. Al tener libre rotación, en algún momento esos electrones o esa nube de electrones, ese anillo, puede verse afectado por el grupo hidroxilo, es un dipolo permanente,
Y el grupo carbonilo es otro dipolo permanente, pero con efecto desactivante. Por lo cual le ofrecen más impedimento, principalmente de tipo estérico, por ser una cadena alifática, a ese anillo de la derecha. Y por eso la reacción ocurre en el anillo que tiene menos impedimento, que es el anillo de la izquierda. Hasta aquí estamos claros. Sí, profesor. Si ven, los fármacos, diferentes fármacos, y tenemos que ver el entorno químico que tiene cada fármaco. Por eso les digo, el entorno químico que tiene cada fármaco juega un papel importante en cuál es la ruta metabólica que va a tener un fármaco en el organismo. En la reacción del medio tenemos igual un fármaco que tiene dos anillos de benceno. Un anillo de benceno unido a una cadena alquílica. Y el otro grupo que tiene un anillo de benceno formando tres grupos y tiene tres grupos éter. Esos tres grupos éter en ese caso van a tener un efecto sobre ese anillo. Esos electrones no compartidos de ese oxígeno y la formación de un dipolo en esas posiciones puede desestabilizar ese anillo. Enlace carbono-oxígeno puede generar un dipolo inducido. El oxígeno queda con carga negativa de un lado, el carbono con carga positiva. Entonces se tiende a estabilizar el anillo, pero tiene otros dos grupos que van a tener el mismo efecto. Tres grupos que pueden tener ese efecto. Por lo cual, en ese caso, el efecto de donador se puede ver disminuido o enmascarado por esos grupos vecinos a ese anillo de benceno. Y por lo cual ofrece impedimento para que ocurra la hidroxilación en ese anillo. Ese grupo funcional que tiene esos dos oxígenos unidos a ese anillo de benceno se llama dioxoloxano. Di de dos, oxo de los dos oxígenos y oxano del anillo de zinc. Entonces el anillo de benceno que está unido a esa cadena alquílica es el que menos impedimento estérico tiene, por lo cual la reacción ocurre principalmente en ese anillo y la hidroxilación en par. Vimos la primera secuencia, grupo éter. En la segunda secuencia, grupo éter, pero ya con otro efecto diferente. En la tercera, tenemos dos anillos de benceno unidos por un grupo carbonilo. Dijimos que el grupo carbonilo, ese grupo cetona, es un grupo desactivante, por lo cual desactiva a ambos anillos y en ese caso no ocurre la reacción de hidroxilación en par. La única diferencia de ese compuesto tercero con el primero, en el primero teníamos un éter y en este tercero tenemos un grupo carbonilo. El efecto de ese carbonilo como dipolo permanente, como grupo atractor de electrones y su efecto desactivante
vemos que es tan fuerte y tan marcado que desestabiliza no solamente al anillo de la izquierda, sino también al anillo de la derecha, por lo cual no ocurre la reacción de hidroxilación en par. Siempre que tengan un anillo de benceno con un grupo carbonilo de vecino, ahí en ese caso nunca va a ocurrir una reacción de hidroxilación aromática por el efecto que tiene ese carbonilo sobre ese anillo de grupo desactivante y atractor de electrones. Si vemos, son ejemplos de diferentes fármacos con grupos funcionales aromáticos, generalmente monos y disustituidos. Aquí en resumen tenemos el primer fármaco que vimos, donde ocurre la hidroxilación en para, donde hay menor impedimento estérico. Y tenemos otros dos grupos que tienen un anillo aromático, pero tienen grupos diferentes. Por Benecit vemos que tenemos un grupo ácido carboxílico que tiene un efecto desactivante cuando está unido directamente al anillo aromático. Y cuando el grupo sulfonamida está unido directamente al anillo aromático, también tiene un efecto desactivante. Por lo cual, en estos dos casos, este fármaco no se da ningún tipo de reacción de hidroxilación aromática porque tiene dos grupos que desestabilizan a ese anillo en las posiciones orto y meta. En el lado derecho tenemos dos anillos aromáticos unidos por un puente de éter. Esos dos oxígenos de éter unidos a esos dos anillos aromáticos tiene efecto donador de electrones, pero su efecto se ve enmascarado porque tiene dos halógenos vecinos, y esos grupos son atractores de electrones y son desactivantes de ese anillo, por lo cual no ocurre la reacción de hidroxilación aromática. Siempre que tengamos un fármaco, tenemos que ver el entorno químico que tiene ese fármaco y los grupos que tienen, si tienen efecto activante, desactivante, atractores, electrones o donadores de electrones. Aquí tenemos otro compuesto bastante sencillo que antes se utilizaba como fármaco, es la acetamida, la sustancia que se utilizó como profármaco porque se oxidaba a través de las enzimas microsomales hepáticas y generaba el metabolito con hidroxilación en para, que es el paracetamol. Esta sustancia, acetamida y el paracetamol como tal, pueden generar metabolitos tóxicos porque tienen el intermediario óxido de areno. Algunas personas son más sensibles o menos sensibles a sufrir efectos tóxicos de el paracetamol. La minaprina tiene otro grupo radical femenino sin impedimento estérico y ocurre la hidroxilación.
Vamos a encontrar fármacos que tienen menos impedimento y otros que tienen más impedimento estéril. Y con esta diapositiva terminamos lo que son las reacciones de hidroxilación aromática, también llamadas oxidaciones aromáticas. Preguntas, dudas sobre esta reacción de hidroxilación aromática. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a pasar a la siguiente reacción de oxidación microsomal, que son las oxidaciones alílicas y bencílicas y propargílicas. Estos tres grupos de reacciones tienen la particularidad que son reacciones mediadas por radicales. Son reacciones llevadas a cabo por la generación de especies radicalarias. Vemos que tenemos un doble enlace y el carbono vecino a ese doble enlace se conoce como posición alílica. Ese carbono vecino o carbono alfa a ese doble enlace. Entre corchetes tenemos los intermediarios de reacción y los dos radicales que se generan. Y al final en verde, donde se incorpora ese grupo hidroxilo. Vemos que ese grupo hidroxilo se puede incorporar en dos posiciones, si vemos los dos estados de transición. Siempre en la posición vecina a ese doble enlace, sea ese doble enlace terminal o sea ese doble enlace, cuando digo enlace ese doble enlace terminal, se refiere a que ese doble enlace tiene un CH2CH. Ese es un doble enlace terminal. Y el doble enlace normal que vamos a encontrar en la mayoría es un enlace CH-CH. El doble enlace CH-CH. Dos posiciones. Y en la posición vecina, ese carbono alfa, ese doble enlace, es donde se incorpora ese grupo hidroxilo. Ese es el metabolito que se forma. Incorpora ese grupo hidroxilo. En posición bencílica, aquí les mencioné que puede ser un grupo CH3, CH2 o CH. A esa posición vecina a ese doble enlace se le llama posición bencílica. Y los diferentes intermediarios que se forman vía radicalaria. Y el grupo hidroxilo se adiciona sobre ese carbono alfa o vecino a ese anillo aromático. Esa posición que denominamos posición bencílica. La otra oxidación es de un triple enlace que tiene un carbono que puede ser un CH2 o un CH, y ese carbono alfa a ese triple enlace se le denomina carbono propargílico. Una reacción que también ocurre vía radicalaria, y en ese carbono alfa o vecino a este triple enlace, que tiene que ser como CH2 o CH, se incorpora ese grupo hidroxilo. Son tres reacciones cuyo mecanismo de acción es similar, porque ocurre a través de un intermediario vía radical. Aquí tenemos dos ejemplos, un radical alilo. Ese radical alilo, vemos el intermediario que tiene ese hidroxilo en posición alílica.
ese grupo hidroxilo alílico puede seguir otras reacciones de fase 1 o reacciones no microsomales o mediadas por enzimas que no son secretadas por el hígado. Cuando hablamos de que enzimas no son secretadas por el hígado, hablamos de enzimas no microsomales, una reacción no microsomal o no microsómica. Aquí ocurre a partir de unas enzimas que se denominan deshidrogenasas y convierte ese alcohol en la acetona correspondiente. Y lo vamos a ver en ese ejemplo de ese exobarbital. Ese exobarbital vemos que tiene un alqueno, un doble enlace, en un anillo alicíclico. Ese doble enlace tiene dos posiciones lílicas en ese anillo. Ese anillo de ciclohexano o ciclohexen, para ser más correcto, vemos que puede ser influenciado por el grupo carbonilo que tiene vecino. Ese grupo carbonilo que tiene efecto atractor y efecto desactivante. Y por el otro lado, vemos que tiene sobre el carbono que está unido a ese anillo, el ciclohexano, un grupo metilo. Pero que ese grupo metilo está bastante alejado de ese carbono de posición alílica, por lo cual no ofrece mayor impedimento estéril. Y vemos que el grupo carbonilo sí está bastante cercano a ese doble enlace y lo puede afectar. Y por tanto afecta la reactividad de esa posición alílica de ese lado izquierdo. Y la más, para ver, ese lado izquierdo. Pero hay que tomar en cuenta que ese carbono tiene libre rotación. Ese anillo se puede mover y puede adoptar una conformación en la cual ese grupo alqueno y esa posición alílica se encuentren lo más alejada de ese grupo carbono. Y por esa libre rotación que tiene y que puede estar en algún momento alejado de ese grupo carbonilo, esa posición se vuelve más reactiva. Y la otra, la que está en el lado derecho, tiene ese grupo metilo. Ese grupo metilo en algún momento también tiene libre rotación, puede estar más cercano o más alejado de ese grupo CH2. Y ahí puede ofrecer impedimento estéril. Siempre que una molécula tiene enlaces flexibles, enlace hibridación sp3, ese enlace tiene libre rotación. Y ese conformero puede tener conformeros en los cuales los grupos pueden estar en algún momento los más alejados o los más cercanos. Ese grupo CH3, cuando se dibuja a nivel de 3 dimensiones, los 3 hidrógenos están en el espacio. Y estos hidrógenos, cuando están en el espacio, pueden llegar uno de ellos a afectar más a esa posición alílica.
que en los modelos de dos dimensiones generalmente se puede ver mejor. Entonces la reacción ocurre en posición de la derecha, perdón, en la posición de la izquierda, la posición alílica de la derecha, porque perdón, ocurre en la posición alílica de la izquierda, porque la derecha tiene más impedimento estéril por un hidrógeno de ese grupo metil. Vemos que se forma un metabolito en la cual ese hidroxilo no tiene una línea de un enlace, sino está media curva. Esa línea o esa forma de representación se utiliza para indicar que el grupo hidroxilo puede adquirir dos configuraciones. Puede estar detrás del plano o delante. Porque esta reacción no es una reacción estereoselectiva, es decir, que va a generar un solo isómero, sino que puede generar dos isómeros. Ese metabolito, por acción de otras enzimas, como microsomas hepáticas, deshidrogenasa, puede llegar a ese alcohol, se sigue oxidando a la acetona correspondiente. Y si ven, son reacciones secuenciales. Tenemos el fármaco original de primero y el primer metabolito, y ese metabolito es el que sigue las reacciones de oxidación, ya sea de fase 1 o de fase 2. Eso se le denomina secuencia metabólica. Aquí vemos un grupo, dos fármacos que tienen el mismo grupo, butamina y tomentin. Estos dos grupos tienen un anillo aromático con un grupo CH3. Yo les mencioné que cuando teníamos un grupo con un anillo aromático con un CH3, se consideraba como una posición bencílica. Ahí ocurre una reacción de hidroxilación, queda como un CH2OH. Tiene ese alcohol terminal que puede sufrir otras reacciones, así seguir oxidándose hasta el ácido carboxílico correspondiente. Metabolitos inactivos que generalmente se eliminan por vía renal. Otro grupo funcional son los alquenos y alquinos. Los alquinos son poco menos frecuentes en fármacos. Sí los hay, pero son poco frecuentes. Más frecuentes son los alquenos. En las estructuras de la parte superior tenemos un alqueno, el cual no tiene hidrógeno. Tiene las cuatro posiciones sustituidas. Ahí los enlaces que conforman ese alqueno generan generalmente un epóxido. Y como ese grupo epóxido tiene impedimento estérico por los dos grupos etilos que posee, ese epóxido no se puede abrir y generar un diol, por lo cual en ese caso ese sería su metabolito final. Ese carbono, ese alqueno que tiene cuatro sustituyentes en cada carbono. En cambio, en la estructura de la parte inferior, vemos que tenemos un alqueno en el anillo central. Y miren, alqueno. No estoy hablando de los dobles enlaces del anillo aromático. Ese alqueno forma un epóxido. Ese epóxido tiene hidrógenos, por lo cual ese epóxido, por una reacción de hidratación,
por acción de hidrolasas, se abre y genera los dos alcoholes correspondientes. Dos alcoholes que tienen configuración contraria. Uno está delante del plano y el otro está detrás del plano para evitar la repulsión. Y el de la parte inferior se abre porque no tiene impedimento estérico, a diferencia del de la reacción de la parte superior, en la cual por tener esos dos grupos etilos tiene impedimento estérico. Profesor, los alquinos siempre van a tener el impedimento estérico, entonces, o hay ejemplos. Con alquino creo que puse algún caso, no, obvié el alquino. Como son muy poco frecuentes, generalmente van a conducir a la formación de un epóxido, pero puede haber reacción de ese epóxido con el otro doble enlace. Como tiene triple enlace, puede, pero generalmente son poco frecuentes. Un alquino reaccionaría de manera similar a un alqueno, vía a través de formación primero de un epóxido. Pero también hay que ver los grupos vecinos que tienen, qué efecto ofrecen o qué efecto van a tener sobre ese grupo alquino, sobre ese grupo alquino. Pero el grupo más frecuente que van a encontrar en el fármaco es alquenos. Alquinos muy pocos. En algunos casos bastante raros los hay, generalmente con carga o como grupo ciano o como grupo nitrilo, creo que es la forma más frecuente que se encuentra. Pero que experimentan son otras reacciones. Pero los alquinos reaccionan como los alquinos. Pero van a ver que en fármacos es muy poco frecuente ese grupo común. ¿Cómo ocurre la formación cómo reacciona ese intermediario epóxido que se forma en un alqueno? Ese epóxido que se forma por acción de una enzima denominada epoxidasa o hidrolasas o por la hidratación del medio, ese epóxido se puede abrir y va a generar el diol correcto. Pero ese epóxido, al igual que el epóxido que se forma con el óxido de areno, es un compuesto altamente reactivo y tiene gran afinidad por las sustancias nucleofílicas, proteínas, macromoléculas, otras macromoléculas, ácidos nucleicos. Y pueden llegar a causar una reacción de alquilación irreversible, por lo cual pueden generar toxicidad. Un ejemplo sería este grupo de alqueno puede causar alquilación irreversible de las bases nitrogenadas del ADN. Si causa una alteración a ese nivel de la base nitrogenada ADN, puede la sustancia actuar como una sustancia citotóxica. Es decir, tendría un mecanismo
por lo cual puede alterar una célula normal, la puede alterar. Hay algunas sustancias que sí tienen ese efecto de que son sustancias que son carcinogénicas. Hay metabolitos de fármacos que pueden tener ese efecto de inducir carcinogénicos por un mecanismo de una alquilación irreversible. Causan una alteración en el ciclo celular, ocasionando que una célula normal se convierta en una célula alterada. Entonces, los epóxidos de por sí, sí llegan a ser nocivos, sí son nocivos. Sí, generalmente son compuestos nocivos, generan compuestos nocivos porque son capaces de, por ejemplo, se pueden unir a una proteína estructural o a una enzima y se pueden unir a ella irreversiblemente. Y pueden, dependiendo del uso del fármaco, uso agudo o uso crónico, pueden llegar a causar una lesión. Muchos de estos fármacos que tienen este efecto y principalmente se metabolizan a nivel del hígado, pueden llegar a causar hepatotoxicidad. Entonces, el epóxido es un metabolito secundario, sería. No se podría llamar como... No, es un metabolito que se produce durante el metabolismo de fármacos. No lo podríamos llamar como un metabolito secundario. Es un metabolito que se genera durante el metabolismo de fármacos que se ha demostrado ya en evidencias científicas y a nivel experimental que es una sustancia que puede generar otros efectos. Y usted tiene cuál pueden ser esos fármacos que pueden generar ese epóxido. Cualquier fármaco que tenga un alqueno o cualquier fármaco que tenga un grupo fenilo. Ya. Ambos pueden generar ese epóxido. Ese óxido de areno o ese epóxido vegetal. Eso depende del fármaco, depende de la isoforma del citocromo P450 que tenga cada persona. Siempre han escuchado que algunos fármacos tienen la posibilidad de causar hepatotoxicidad. Mucha de esta hepatotoxicidad se pueden causar, puede deberse a la formación de radicales epóxidos que se unen a las enzimas del hígado o se unen al hígado como macromolécula o como proteína o como tejido y lo pueden ir deteriorando. De ahí se hablan que fármacos tienen efectos hepatotóxicos. Otro tejido que es muy sensible a ese daño que pueden causar algunos fármacos es el riñón. Vemos que algunos fármacos pueden causar nefrotoxicidad. Pueden crear algunos complejos y se van uniendo a esa proteína, a ese tejido, y lo van deteriorando. Pero eso depende del grupo de fármacos y eso no se ve de manera aguda. Eso se ve cuando el fármaco es utilizado por pacientes con uso crónico. Por ejemplo, en nuestro país se abusa mucho de los fármacos. Y, por ejemplo, según la literatura, metformina es un fármaco que a la larga ocasiona deterioro renal. Hay otra cantidad de fármacos que pueden causar deterioro hepático. Está reportado en la literatura que lo puede causar,
pero todavía se siguen utilizando. ¿Quién tiene que controlar, qué tiene que ver si hay una fuente, y hay literatura que te dice que este fármaco puede tener este efecto, puede tener este efecto, o puede generar este metabolito, pero no lo sacan del mercado y entonces se lo siguen administrando a los pacientes? Profe, entonces es por eso que a los hipertensos le hacen esta prueba para ver cómo está el hígado, la función hepática. Para Eh, le, le- Le miden las dos, le miden ciertas enzimas a nivel hepático y a nivel renal. Siempre le están midiendo la proteína creatinina, porque el aumento de valores en esta enzima ya te puede indicar daño a nivel hepático o daño a nivel renal. Y en los pacientes hipertensos hay que tener presente que siempre van a tener, a la larga, por la hipertensión, van a tener problemas renales. Generalmente siempre van a tener problemas renales. Pacientes que sufren de hipertensión, los dos órganos más afectados a nivel crónico son entre los riñones y el corazón, son los más afectados de esa hipertensión. Pero sí, sí, hay muchos fármacos que tienen el potencial por su estructura química y los metabolitos que pueden formar de que pueden ser hepatotóxicos o pueden ser nefrotóxicos. La vía principal de metabolismo de fármacos es el hígado. La vía principal de eliminación de fármacos es a través del riñón. A la larga, con el uso crónico, los fármacos pueden generar toxicidad a nivel hepática o toxicidad a nivel renal. Y eso es algo que como farmacéutico uno tiene que tener presente. Y los médicos también. O un epóxido puede convertirse en una reacción de renamiento-migración de hidruro a la acetona correspondiente que puede sufrir otras reacciones. Pero si ven, hemos visto dos grupos que generan metabolitos tóxicos, ya porque son capaces de atacar macromoleculadas proteínas, ADN, que es el óxido de areno, y el epóxido que se forma como intermediario en la reacción de alquenos. Y como les mencionaba, con los alquinos ocurre similar, pero es menos frecuente. Son grupos muy poco frecuentes encontrados en fármacos. Otra reacción, vamos a ver, son oxidación de grupos de cadenas que tienen compuestos alifáticos o alcanos en forma lineal o ramificada. Pero también los compuestos alicíclicos
que son los denominados cicloalquilos, también pueden experimentar reacciones de oxidación. ¿Dónde ocurren estas reacciones de oxidación? Esta reacción de oxidación la van a encontrar con el nombre de oxidación de cadena carbonada o de cadena hidrocarbonada. Y incluye la oxidación de alcanos lineales y cicloalcanos. Por ejemplo, este fármaco pentobarbital tiene una cadena. Tiene una cadena. Aquí tiene en el anillo de barbital, tiene un carbono que tiene un grupo etilo, una cadena con una ramificación con un grupo metilo, y luego la cadena sigue con un grupo propilo o propano, un grupo propano. ¿Dónde ocurre esta reacción de oxidación de cadena carbonada o de cadena hidrocarbonada? Generalmente ocurre en el carbono más alejado y ocurre en dos posiciones. En la posición última o la posición penúltima de esos carbonos más alejados. Lo que se denomina, el último se denomina omega y el antepenúltimo se denomina omega 1. Dos posiciones donde pueden ocurrir incorporación de grupos hidroxilo. En el primer caso del pentobarbital ocurre donde está el grupo metilo terminal. Ahí tiene un CH3, se elimina un hidrógeno y se incorpora un OH y queda como CH2OH. Y en el amobarbital vemos que tiene en el carbono cuaternario un grupo etilo y la cadena, pero esa cadena tiene un grupo terminal isopropilo. Los dos metilos ofrecen impedimento estérico, por lo cual ocurre en el CH del centro de ese grupo isopropilo, que sería la posición omega menos. Y como les digo, depende de el tamaño de la cadena y los grupos que tenga esa cadena terminal. También puede ocurrir en cicloalcanos. Ese es un ciclo hexano y en un ciclo hexano puede ocurrir en la posición más alejada de ese ciclo hexano, que sería la posición 3 y la posición 4. En esas dos posiciones se puede incorporar un grupo hidroxilo, por lo cual cuando tengan una cadena de alcano lineal unificada, se pueden generar dos metabolitos. Uno en la posición penúltima y el otro en la posición última. O uno solamente en la posición penúltima. Depende del tipo de fármaco y el grupo, cómo termine esa cadena. Igual en la de los ciclos, si tiene algún sustituyente, se va a dar en la posición 3 o en la posición 4 de ese anillo de ciclo hexano. Es un sistema alicíclico o tan denominado también ciclo. Aquí en esta diapositiva tenemos generalmente
un carbono cuaternario que tiene un CH3 y una cadena y otra cadena que tiene un CH2, CH3, un grupo metilo y un grupo etilo. ¿Dónde ocurre la oxidación? En la cadena más larga. ¿Cuál es la cadena más larga? La que tiene el grupo etilo. Y ese grupo etilo, tiene que pueden ocurrir en dos posiciones. En el carbono último, que sería el CH3, y queda transformado en un CH2OH. Ese sería un metabolito que se genera. El otro metabolito es el que se genera cuando ese grupo hidroxilo se incorpora en el CH2 de ese etilo. Se incorpora en ese CH2, se elimina un hidrógeno, se incorpora el oxígeno. Queda un OH. El CH3 queda inalterado. Son las dos posiciones que se denominan omega, omega menos 1. Se generan esos dos metabolitos. Y miren la proporción. El metabolito que tiene el hidroxilo terminal como CH2OH es 40%. Y del otro que tiene el metabolito en el CH2 de ese coetilo es de un 15%. Pero se dan los dos metabolitos. Y en la cadena hidrocarbonada o carbonato. Aquí más o menos se resumen las dos posiciones, omega, omega menos 1, y los dos metabolitos que se dan. Este es el que se denomina, que se da en el metilo, que se transforma en un CH2OH, y la otra que se da en el CH2, que se transforma en un CHOH. Ellos pueden seguir oxidándose y dar otras reacciones. Aquí tenemos el pentobarbital. Y vemos que aquí, en este caso, la reacción ocurre no en la posición omega, sino en la posición omega menos 1. Es decir, no ocurre en la posición última, sino en la posición penúltima. Se genera este metabolito. ¿El otro metabolito se puede generar? Sí, se puede, pero varían en proporción, como vimos anteriormente. Siempre se forma uno mayoritario, el otro minoritario, pero generalmente se pueden formar. Y en el otro grupo tenemos un anillo de ciclohexano y ven que ocurre en la posición más alejada de ese anillo de ciclohexano. Esa sería la posición 4. Por lo cual, esta reacción de cadena hidrocarbonada ocurre en compuestos alifáticos lineales o ramificados o en compuestos alifáticos o cicloalcanos no sustituidos. Ocurre esta reacción de oxidación de cadena. Preguntas con respecto a esta reacción. Esta reacción es un poquito complicada, que saber identificar con un fármaco, ver cuál es la cadena más larga y ver cuál reacción puede ocurrir. Otros grupos experimentan reacciones de oxidación es el grupo imina.
Y el grupo imina cuando tiene adicionalmente de vecino a un carbonilo. La posición se vuelve mucho más reactiva. Este es un fármaco tipo diazepam. El diazepam se metaboliza por una reacción donde se elimina este grupo metilo. Una reacción de N-desalquilación. Se elimina ese grupo y genera el N desmetildiazepam. Luego, ese diazepam puede sufrir una reacción de hidroxilación, donde ocurre ese diazepam en el anillo de cetina tiene en la parte superior un grupo amida y en la parte inferior un grupo imina y tiene un carbono CH2. Ese carbono CH2, al estar vecino a ese carbonilo, es decir, alfa a ese carbonilo y alfa a ese grupo imina, ese hidrógeno se vuelve más reactivo y se puede eliminar fácilmente. En esa posición que es más reactiva es donde se incorpora ese grupo hidroxilo. Muchas benzodiazepinas sufren esa reacción de metabolización en esta posición que es la posición 3, generando este metabolito, el hidroxiderivado, que es un metabolito activo. Este metabolito activo, que proviene del diazepam, sufre la eliminación entonces de este grupo, una N-desalquilación, y genera este metabolito que tiene este hidroxilo en esta posición, que es el oxazepam. Muchas benzodiazepinas han sido obtenidas a través de estudios de metabolismo. El estudio metabólico del diazepam obtuvieron el oxazepam, que tiene ese hidroxilo en esa posición 3 y que es también activo. Existen otros compuestos denominados beta-carbonílicos, es decir, tienen dos carbonilos separados por un carbono o por un grupo nitrógeno. Los carbonos vecinos que tengan hidrógenos, sea CH2 o CH, son hidrógenos que tienen un carácter ácido por la vecindad de ese grupo carbonilo que, como vimos, que tiene un efecto desactivante. Hace que esos hidrógenos tengan carácter ácido, sean fácilmente removibles. Y en esa posición puede ocurrir la incorporación de un grupo hidroxilo. Un compuesto que tenga un carbonilo y que tenga de vecino un CH2, ese carbonilo, ese CH2 o ese CH vecino, ese carbonilo, tiene hidrógeno de carácter ácido, por lo cual pueden ser removidos y durante las reacciones de metabolismo, ahí en esa posición se puede incorporar un grupo hidroxilo.
en esta posición. Está señalada con la flecha. Si ven, la variabilidad de grupos funcionales que tienen los fármacos es bastante. Y las reacciones que pueden sufrir va a depender del grupo funcional presente en el fármaco y el entorno químico a ese grupo funcional. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en que ustedes tienen que saber reconocer los grupos funcionales. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo un metabolismo, saber a los grupos funcionales es indispensable para saber cuál es la posible ruta metabólica que puede tener un fármaco. Otro grupo, todas estas reacciones que estamos viendo son reacciones de fase 1. Todas son reacciones de oxidación, pero varían en los nombres. Por ejemplo, las reacciones de desalquilación son llamadas reacciones de desalquilación oxidativa. Ese es el nombre correcto. ¿Por qué se le denominan desalquilaciones? Porque se están eliminando grupos alquilos presentes en sobregrupo funcional amina, sobregrupo funcional éter o sobregrupo funcional tioéter. Se elimina en grupo alquilo. Y como una reacción de desalquilación oxidativa, conlleva a que el intermediario contiene oxígeno y esa porción que contiene ese grupo alquilo se elimina generalmente como un aldehído. Disculpen que estaban haciendo mucho ruido y tuve que decirles que bajaran un poquito el tono de voz. Ajá, entonces como les explicaba, esas reacciones de desalquilaciones ocurren sobre grupos aminas, grupos éteres o grupos tioéteres. La primera de ellas es la N-desalquilación de amina. Esta ocurre preferentemente sobre aminas terciarias. Si ustedes tienen en una estructura de un fármaco una amina terciaria, una amina secundaria, esta reacción de N-desalquilación de amina va a ocurrir preferentemente en la amina terciaria, pero también puede ocurrir en la amina secundaria. Preferentemente en la amina terciaria, pero también puede ocurrir en la amina secundaria, por lo cual esta reacción de N-desalquilación de aminas terciarias ocurre de manera secuencial. Primero se elimina un grupo alquilo, en este caso un grupo metilo, en este ejemplo,
y después se elimina el otro grupo metilo para dar como producto final un NH2. Es decir, durante esta reacción se eliminan los grupos alquilos, los grupos que dan hipofilia. Entonces se está desenmascarando la amina a su forma base, a su forma que es más hidrosoluble. En este caso ocurre un desenmascaramiento de ese grupo funcional amida. Lo mismo ocurre con el grupo funcional éter y el grupo funcional ioéter. Ocurre una desenmascaración de este grupo para hacerlo más polar. El mecanismo de la reacción, no estamos haciendo énfasis en lo que es el mecanismo de la reacción. El mecanismo de la reacción involucra participación de la amina o amina, el oxígeno o el azufre, que sería donde va X. Todos estos grupos tienen la particularidad que tienen electronismo compartido. Participan en la incorporación del grupo y incorporación del grupo hidroxilo y su posterior eliminación. Formación de un doble enlace con ese heteroátomo con carga positiva, una reacción de hidrólisis en donde se regenera esa amina en su forma primaria o ese grupo hidroxilo en su forma de OH o ese grupo azufre en su forma de ion. Todos grupos con capacidad de formar interacción por puente de hidrógeno, por lo cual aumentan su solubilidad. Y el grupo hidroxilo que se incorpora se elimina generalmente como aldehído. Dependiendo generalmente de aldehído, el tamaño del aldehído que se forme va a depender del tamaño del grupo R'. Nosotros igual el mecanismo de la reacción, los grupos intermediarios, nosotros no estamos haciendo tanto énfasis para que ustedes aprendan esto, nada, que sepan que existe ese mecanismo. En el primer ejemplo tenemos un grupo éter que tiene un grupo etilo. Este grupo etilo se puede eliminar por una reacción de O, desalquilación oxidativa. Ven en el intermediario donde se incorpora ese grupo hidroxilo, que posteriormente es eliminado como aldehído. Es el intermediario y como producto final de una reacción de O, desalquilación oxidativa, se regenera el alcohol correspondiente. Siempre que tengan un éter sufre una reacción de O, desalquilación oxidativa, y se regenera el grupo hidroxilo correspondiente o el grupo alcohol correspondiente. Es decir, pasa de ser un compuesto apolar a un compuesto polar por el hidroxilo que se. Un tioéter tiene un grupo SCH3 o una cadena. A ese grupo se le denomina tioéter, también lo van a encontrar que se le denomina sulfuro. Ese grupo experimenta una reacción de S-desalquilación oxidativa. Es decir, que se elimina el recto alquilo y se produce un grupo tiol, SH. El otro grupo, el grupo alcano,
se elimina como grupo aldehído porque a él se le adiciona el grupo hidroxilo en el intermediario de transición. Y la reacción de N-desalquilación, que era lo que les mencionaba, que preferentemente se da sobre aminas terciarias, pero también la pueden sufrir las aminas secundarias. Se elimina un primer grupo metilo en ese aminopiridina, luego sufre una segunda reacción de desalquilación, se elimina el otro grupo amina y se regenera un grupo NH2, una amina primaria que es mucho más polar que una amina secundaria y que una amina terciaria. Es decir, se desenmascara el grupo más polar. Estaba protegido por grupos generalmente alquilos. Por eso se dice que en estas reacciones hay una reacción de desenmascaramiento de grupos funcionales. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes fármacos. Codeína, un fármaco antitusivo que yo creo que ya se sacó del mercado. Un fármaco que se metaboliza por una reacción de o desalquilación oxidativa y produce como metabolito activo morfina. Y personas que eran adictas a la morfina estaban comprando codeína para que durante su metabolismo se produjera morfina. Por eso fue que se sacó del mercado. La fenacetina es una sustancia que se utiliza como profármaco. La fenacetina experimenta una reacción de o desalquilación. Se elimina ese grupo etilo y se regenera el grupo hidroxilo. De esa forma se regenera el principio activo o el ingrediente farmacéutico activo o la sustancia que tiene el efecto, que es el paracetamol. Esta es una reacción que vimos a partir de fenacetina y la otra la vimos a partir de acetamilina. Dos sustancias que se utilizan para que generen como metabolito activo el paracetamol. Son sustancias que se denominan orofármacos. Aquí tenemos otro fármaco. Imipramina tiene dos aminas terciarias. Tiene una amina terciaria como una amina terciaria terminal en esa cadena de alquilo y tiene una amina terciaria en ese anillo de 7 miembros que une los dos anillos de benceno. Vemos que en este caso la reacción ocurre preferentemente en la cadena. Primero se elimina un grupo metilo con una reacción de N desalquilación oxidativa, luego sufre otra reacción de N-desalquilación oxidativa, se elimina el segundo grupo metilo y se regenera el grupo NH2. Lidocaína, igual, una amina con dos residuos de grupo etilo, se eliminan primero uno, después el otro, reacción de secuencia metabólica, y regenera ese grupo NH2. Ese NH2 que se forma en una reacción de N-desalquilación oxidativa puede sufrir otras reacciones de fase. Y aquí tenemos el mismo fármaco, imipramina, viendo las dos aminas que tiene y los productos metabólicos que puede dar.
En la primera, que tenemos la imipramina, debajo de ella tiene las dos flechas, indica primero que ocurre una N-desalquilación oxidativa. Se elimina primero un grupo metilo, después se elimina el otro, se forma el NH2, después experimenta una reacción de desaminación oxidativa y se genera, perdón, el fármaco que tiene un aldehído termina. Es un metabolito que se puede formar. El otro metabolito, que es el que vimos anterior, en la diapositiva anterior, es donde se elimina uno de los grupos metilo y se forma la disipramina, que es el metabolito principal en el metabolismo de la imipramina. El otro metabolito donde se elimina el segundo grupo metilo también puede ocurrir. Y la otra reacción que puede ocurrir es con la mina terciaria que está unida a los dos anillos de benceno. En esa mina terciaria expulsa toda la cadena y se regenera una mina seca. Una misma sustancia, diferentes metabolitos que puede generar. Pero generalmente de todos los metabolitos que se formen, siempre hay uno mayoritario y otros minoritarios. Profesor, en la N-desalquilación de la desipramina, ¿por qué solamente en este caso se quitó un metilo y no los dos? Porque en los estudios metabólicos se observó que el metabolito principal es el que tiene el que solamente se elimina un metilo. El otro ocurre, pero su proporción es menor en cantidades porcentuales. Este es el metabolito principal que representa casi prácticamente el 80% del metabolismo de la imipramina. El otro ocurre, pero en una proporción menor. El otro, que donde se elimina la cadena, también ocurre, pero su proporción es menor. Pero siempre un fármaco tiene un metabolito principal y otros metabolitos minoritarios. Y en muchos casos se hace solamente referencia al metabolito principal, porque es el metabolito principal el que va a seguir las otras secuencias de reacciones metabólicas, ya sea de fase 1 o de fase 2. Siempre se suele representar a nivel de porcentual. 70, 80, 90% el metabolito principal, y en muchos casos los otros se tienden a omitir, pero no, eso depende de cada autor. Algunos lo omiten, otros no lo omiten, otros sí lo ponen en las dos proporciones, es variable. Pero en el concepto general es que el metabolito principal, al ser el metabolito mayoritario, es el que sigue las otras reacciones de metabolismo de fármaco. Y cuando se hacen los estudios de metabolismo de fármaco, sí se ven que se producen los otros metabolitos. No quiero decir que no se forma, sí se forma, pero su cantidad es mucho menor. Esta ya la vimos, la del tioéter. En la parte inferior tenemos otro tioéter que también a veces se denomina como grupo sulfuro, pero es un tioéter. La rompe y se rompe donde está el grupo alquilo y forma el tiol correspondiente. El tiol como grupo funcional se considera un grupo ácido, porque ese hidrógeno él lo puede ceder fácilmente.
Lo voy a dejar hasta aquí. La próxima clase continuaremos viendo las que nos faltan de metabolismo y viendo las otras de metabolismo. Si bien metabolismo es bastante complejo, tienen que saber muy bien identificar los grupos funcionales para ver dónde la reacción va a ocurrir